vas a rescatar nada más y nada menos lo que sucedió un 14 de abril de 1972, día dramático que cambió la historia de Uruguay, porque como consecuencia de lo que pasó ese día, al otro día el Parlamento votó el estado de guerra interno, con el cual las Fuerzas Armadas salían a dar la pelea contra los Tupamaros, y por supuesto una inmensa incidencia en el Uruguay del porvenir. Pero antes que eso es importante un dato, porque el acto que organiza el Observatorio por la Reconciliación Nacional que tú integras, Roque, decidió, tomando en cuenta el pronóstico meteorológico para el fin de semana, con mucha lluvia y viento, cambiar el acto del justamente domingo 14 de abril en Plaza de la Bandera a las 19 horas para el viernes 19 de abril a las 16 horas en el mismo lugar. Así es, el pronóstico es muy malo y no queremos que la gente se engripe, hay mucha gente engripada, ¿viste? Hay un virus ahí que anda raro, tengo varios amigos, hay que cuidarse de estos cambios de temperatura y entonces decidimos mucho mejor para la gente, que queremos que nos acompañe mucha gente, hacerlo el viernes a las 4 de la tarde, también lo pusimos un poquito para más hacia la tarde, porque se vienen los fríos, hay que cuidarse, Neri, no hay otra. Sí, le digo a la gente que se discutió en el observatorio, que yo no integro, pero bueno, porque como soy uno de los oradores, también me hacen partícipe y es un honor para mí, sí, trasladarlo a un lugar cerrado, un gimnasio, pero se decidió, se quería hacer al aire libre, sentir el viento en la cara, el viento de la historia, y bueno, se decidió trasladarlo nada más y nada menos que para una fecha patria, como el 19 de abril, creo yo, un horario maravilloso que es de las 16 horas, Roque. Sí, claro, tenemos todo preparado, queremos ser vistos, queremos que la gente nos vea, queremos que la gente escuche nuestro mensaje. Creo que tenemos un mensaje muy importante, es un mensaje cargado de presente, pero sobre todo cargado de futuro. Hay que empezar a mirar hacia adelante, si no, el Uruguay se nos va de las manos, o se nos está yendo de las manos, pero bueno, veremos. Invitamos a todo el mundo que nos acompañe, Neri. Tal cual, y que será transmitido por televisión el acto al otro día. Será grabado y transmitido por el canal de DirecTV, CRTV, que están todos los cables del país, incluidos los cables acá en Montevideo. Ahora sí, te escucho, porque sé que vas a tomar la posta histórica, querido Roque, y rescatar lo que fue ese dramático día, que especialmente los más jóvenes no tienen ni idea que buena parte de las cosas que viven en nuestro país hoy, por lo menos, tuvieron mucho que ver, o tienen mucho que ver con ese 14 de abril de 1972, Roque. Sí, Neri, bueno, muchas gracias por darme este espacio. Yo le pido a toda la audiencia que me tengan hoy un poco de paciencia porque le voy a hablar a la gente que no tiene por qué saber nada del 14 de abril. Capaz que los más veteranos vamos a hacer un repaso, pero vamos a hacer un repaso que creo que a todos nos va bien. Y vamos a empezar por lo grande, vamos a empezar por el contexto geopolítico, qué se vivía en 1972, qué se vivía en abril de 1972. Bueno, en el mundo había un fenómeno que se llamó la Guerra Fría, en que se enfrentaban dos bloques, pero no eran que los dos eran iguales, en algunas cosas eran parecidos, sobre todo en su intención de tener una superioridad global geopolítica, pero eran muy distintos en las concepciones económicas y en las concepciones políticas. Es decir, el bloque socialista era un bloque en el cual existía un régimen de partido único. Y no es que solamente eran comunistas, digamos, el régimen de Stalin era un régimen terrible. Entonces había el comunismo, digamos, en su versión más represiva. No existía la propiedad privada, una persona no podía tener una casa, o sea, no podía tener, perdón, un emprendimiento que produjera, no había, o sea, el comunismo hoy de China no es ni comparable con el comunismo de Mao Zedong. La Rusia de Putin no es ni comparable con la Rusia de Stalin, o sea, los regímenes eran muchísimo más represivos, mucho más represivos en lo social, en lo político y en lo económico. Y ese régimen se enfrentaba a Estados Unidos y la Europa liberal, en donde se afirmaba que nosotros creíamos en la libertad. Entonces había un enfrentamiento que se llamó Guerra Fría, entre ellos no combatían, pero combatían por sus amigos y había un montón de conflictos derivados de la Guerra Fría. Uruguay,
era parte de alguna manera de ese conflicto, porque también en el bloque socialista había dos posturas, también hay que decirlo. La de Moscú, que era que no quería necesariamente comprar todos los conflictos del mundo, porque ya tenía unos cuantos, y la de Cuba, que tenía la idea de exportar la revolución. Y entonces Cuba promocionaba, financiaba, entrenaba un montón de grupos guerrilleros y terroristas en toda América Latina. O sea, nosotros estábamos en ese contexto, no nos podemos ir de ese contexto. La revolución cubana había sido exitosa y en ese momento era una máquina de exportar revolución. Así que llegamos a Uruguay, vamos a bajar un poco la pelota, y para abril del 72 el movimiento Tupamaro llevaba más de 10 años de operaciones. Operaciones que habían ido en un increscendo, cada vez más violentas y cada vez más radicales. El movimiento Tupamaro se va haciendo cada día más terrorista, no empieza de esa manera. Pero para abril del 72, para que se hagan una idea, había matado más de 20 policías. O sea, que el movimiento se había sido. Y como lo vimos en columnas anteriores, la muerte de Dan Mitrione en el 70 es un punto de inflexión. A partir de ese momento ellos cada vez se hacen más, digamos, la vía armada y no tanto la vía social. Entonces el movimiento se va radicalizando. Para abril del 72, ellos tenían una lista con 30 personas que habían decidido que tenían que morir. O sea, ellos habían hecho una lista de personas que estaban, según ellos, condenadas a muerte. Para que la gente se haga una idea de cómo venía la cabeza de ese movimiento terrorista, o sea, la ideología. Voy a hacer un repaso. ¿Qué pasó en 1970? Hablamos de la muerte de Mitrione. ¿Qué pasa en 1971? La famosa fuga de la cárcel de Punta Carretas. En septiembre del 71 el gobierno pone que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía. Entonces no tienen un rol preponderante, sino solamente hacen apoyo. Hay un montón de cuentos que todavía están en los libros de historias, que es fácil de leerlos, en que en realidad el ejército hacía grandes operaciones de cerco y rastrillaje, pero no sabían ni lo que buscaban, no tenían idea, no tenían inteligencia. O sea, el ejército estaba muy displicentemente, hay que decirlo, lo que dicen la mayoría de los libros, viendo qué pasaba, pero no tenía un rol protagónico. Lo mismo la Marina o la Fuerza Aérea. Todo eso va a cambiar el 15 de abril. O sea que entre septiembre y abril es la policía la que sigue llevando a cabo todas las operaciones de inteligencia, todas las operaciones que hacen al combate contra esta organización terrorista. Y lo venía haciendo bastante bien, hay que decirlo. Para el 14 de abril, los terroristas tienen lo que se llama el Plan Hipólito. ¿Qué es el Plan Hipólito? Bueno, el Hipólito es básicamente la ejecución de un montón de personas. Disculpa que vuelvo un poquito para atrás. En diciembre del 71 se hace lo que se llama la Proclama de Paysandú, que básicamente, el último día de diciembre del 71, Sendik escribe una proclama que básicamente le declara la guerra al Estado uruguayo. Dice que la condición es horrible y que tenemos que ir a la guerra. Sendik en el 71 le declara la guerra al Estado uruguayo. Es así, hay abundante literatura que la pueden leer, lean la proclama de Paysandú y léanla y digan, este tipo tan loco. Pero también es cierto que cuando proclaman la guerra, nadie los toma en serio, porque era un grupo muy minoritario de la sociedad. Ni siquiera eran toda la izquierda, ni mucho menos. Ya vimos que el Partido Comunista, que respondía más a la línea de Moscú, no quería meterse en este tipo de problemas. Y hay una conversación muy interesante que se da entre Jaime Pérez es un líder histórico del Partido Comunista, ahora no existe porque el Partido Comunista lo borró de su base de datos, lo borró de su página web, lo borró, un tipo que dio mucho por la causa comunista, un ideólogo, pero que después se dio cuenta que eso no funcionaba y ahí lo desaparecieron, búsquenlo en la página web del Partido Comunista, sencillamente no está, un tipo que contribuyó muchísimo a la discusión tanto teórica como práctica del comunismo. Jaime Pérez, entonces, en los primeros días de abril, se reúne con el MLN y estos le dicen que van a ir a la guerra, que van a hacer acciones, que van a provocar, que lo mejor es escalar el conflicto, que van a empezar a matar militares. Y Jaime Pérez, que lo escribe en su libro, en las memorias, le dice, usted está loco, lo van a barrer, ustedes no tienen la fuerza, ni el pueblo los va a seguir. Pero los terroristas dicen, nosotros vamos y a nosotros todo nos importa poco por ser educado en la radio. Y el tema sigue. Así que llegamos así a el 14 de abril de 1972. Ese día se dan un montón de hechos trágicos. A las 6:45 ellos emboscan en Rivera y Ponce al comisario Óscar de Lega. Los que escuchan esta columna saben que Óscar de Lega fue el que hizo la caída de la calle Almería. Quizás algún oyente recuerda.
que fue él el de la genialidad de darse cuenta de que ahí iban a venir mucha gente. Entonces eso a Delega no se lo perdonan y deciden ponerlo entre las primeras víctimas. La primera persona que matan el 14 de abril es la venganza personal de los terroristas, porque fue el que los capturó en la caída de Almería. Pero claro, lo emboscan, lo matan a él, matan a su chofer, y el sargento Goñi muere unos meses después. O sea que ahí empieza la mañana, 6:45, ya tenemos 3 víctimas mortales. A las 9:55 van a matar al capitán de navío Ernesto Moto. Este va a ser el primer militar que muere. El capitán de navío Ernesto Moto no es una persona que estaba a punto, había colaborado con, o sea, en la integración que hacen. Es un oficial de enlace entre la inteligencia militar y la inteligencia policial. Él estaba a punto de volver a una unidad naval donde le habían dado un buen cargo. No era una persona demasiado clave en el esquema represivo de ninguna manera, pero bueno, lo asesinan. También, no me quiero ir mucho por las ramas, ellos los indican como miembro del Escuadrón de la Muerte en unas actas. Secuestran a un fotógrafo policial, le hacen decir lo que quiere que diga, y ahí en esas actas, Nelson Bardesio, afirma que Moto lo llevó conduciendo en un auto. Lo gracioso es que el capitán Ernesto Moto no tenía auto y además no sabía manejar. O sea, no tenía libreta. Para que los oyentes se den cuenta de la mentira enorme con la que construyen el relato que lo lleva al 14 de abril. Pero quiero seguir en los detalles porque tenemos mucho para hablar de este día. Así que muere Moto y a las 10:20 es que asesinan al profesor Armando Costa y Lara. Otra persona que se indican como miembro del famoso Escuadrón de la Muerte. En Uruguay, ya lo he dicho varias veces, no existió un Escuadrón de la Muerte. Lo que puede haber existido, seguramente las pruebas indican, es lo que se llamó un comando Casa Tupamaro, que debería haber sido una organización integrada por policías que, cansado de que le mataran 20 compañeros, quizás empezaron a tomar, o muy probablemente hayan empezado a tomar justicia por mano propia. Ese famoso comando Casa Tupamaro se habría asesinado 4 personas, 2 de los cuerpos todavía no han aparecido. Pero eso esto es anterior a abril del 72. Pero al profesor Armando Costa y Lara los indican también en las famosas actas que son extraídas a Bardesio, secuestrado, estuvo, si no me equivoco, 90 días secuestrado, sabiendo que si no decía lo que decía lo mataban. O sea, bajo la amenaza de muerte, Bardesio dice cualquier cosa. Pero aún en lo que dice Bardesio sobre el profesor Armando Costa y Lara, no dice ni siquiera que él lo vio, ni que le dijo, nada. Bardesio afirma que escuchó que le dijo a Armando Costa Lara, cuando estaba en el Ministerio del Interior, que le dijo a alguien que fuera a la Embajada de Brasil a buscar unos revólveres que según él eran para hacer tal cosa. Pero él lo escucha de oídas, es un testigo de oídas. Después Armando Costa y Lara se va del Ministerio del Interior, básicamente, y se va a secundaria, donde tiene una función. Y en realidad es por su función en secundaria que lo terminan asesinando. El asesinato del profesor Armando Costa y Lara se da en la puerta de la casa donde vivía. Su custodia y su señora también son heridos, levemente, pero son heridos. Lo mata Samuel Vixen, que hoy da clase en la facultad y parece que fuera un héroe, lo asesina, junto con otra persona que ahora no me acuerdo. El comando toma la iglesia metodista que está enfrente a la calle, reducen a los niños y los profesores para poder llegar a la ventana y matarlo. Ahí estamos a las 10:20 y llevamos 5 muertos. A las 12:45, porque hay muchos más atentados que están en ejecución en ese momento, hay un retén policial, se agarra a los tiros con una camioneta en la que mueren en enfrentamiento Norma Pagiano y Jorge Drop. Y queda un comisario herido. 3 más huyen porque ellos tenían como 3 o 4 atentados más para hacer. O sea, hacen 2 atentados, tenían 3 o 4 que fallan, cuestiones de la organización, pero en este control queda herido un comisario y mueren 2 tupamaros. A las 12:45 lo que se sucede es la reacción policial. En realidad, hoy sabemos que la policía tenía pinchados los teléfonos de Amazonas, de la calle Amazonas, un lugar donde vivía Ivette y Luis. Ahora voy a tratar de contar esto. Disculpame, tengo mucho para contar hoy. La policía sabían dónde estaban y sabía muchas de las operaciones. Como ellos hablaban en clave, no era fácil saber, pero sabían más o menos dónde eran los lugares donde ellos se juntaban. Entonces, a las 12:45 van a la casa de Ivette y Luis Martirena, que eran
los que llevaban la finanza de la organización. Y acá, si me permite la audiencia, voy a dar un toque personal. Ivette y Luis eran amigos de mis padres porque eran compañeros de la universidad, se habían hecho amigos, y mis padres no sabían que eran terroristas, ni siquiera sabían que eran de izquierda radical, porque obviamente lo escondían. Así que la policía intenta entrar, y ahí adentro está uno de los que mató a Moto, que es después el señor Huidobro, que es capturado por las fuerzas policiales. O sea, mueren en el enfrentamiento Ivette y Luis Martirena, que se resisten, y los que no se resisten son capturados con vida, entre ellos el después senador y ministro de Defensa Huidobro. A las 12:45, la policía va a otro lugar, que queda ahí cerca de Malvin, y hay dos terroristas en la puerta que cuando ven llegar a la policía se ponen a los tiros, y en ese enfrentamiento mueren Candal, mueren 4 personas más, incluso Horacio Rovira. El total de muertos para ese entonces es 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 muertos. El día más trágico en la historiografía nacional después de la guerra de 1904. Ni siquiera en la revolución del 30 y pico estuvo tantos muertos en un día. O sea, es increíble. En la calle Pérez Gomar, 4392, todas esas calles y casas quedan acá en la vuelta donde tenemos nuestro estudio en Malvin. Las conozco a todas, querido Roque. Sí. En la calle Pérez Gomar, 4392, matan a Alberto Candán Grajales, Armando Blanco Catrat, Gabriel Schroeder y Horacio Rovira, que vivía en esa casa, que tenía tan solo 10. Exactamente. Y los padres de Horacio Rovira, son detenidos ese día, y se van a Cuba y después vuelven, escriben un libro que es muy trágico, que dice, le escribe una carta a su hijo en su libro y dice: moriste por un espejismo, te asesinaron 1 y 1000 veces en todos los muertos por esta causa. Se dan cuenta que Cuba en realidad era una dictadura y se suicidan. Yo quisiera ir redondeando la columna, si te parece bien, Neri, y voy a... Bien, entonces yo le quiero contar a la gente que esto es una tragedia, y quiero contarle a la gente que hay una leyenda en Asia, que a mí me gusta mucho, que dice que cuando uno toca tambores de bronce, llama a los demonios de la guerra. Pero cuando vienen los demonios de la guerra, también vienen los demonios del hambre, de la peste, de lo peor que tiene el ser humano. Lo que se hizo en Uruguay en los años 70 fue tocar tambores de bronce, y después salieron todos los demonios. Esa es la verdad, salieron todos los demonios. No sé, cuando uno toca tambores de bronce, vienen todos los demonios. Es muy importante entonces que hoy nos preguntemos si estamos de nuevo tocando tambores de bronce. Y lo digo porque es importante que la gente entienda, los orientales somos muy prontos, muy listos a defender nuestra libertad y nuestros valores. No tememos cruzar los aceros para defender nuestra libertad. Pero también los orientales somos muy conscientes de que dentro de nuestros valores está el respeto irrestricto a la dignidad humana. Entonces, nos tenemos que preguntar todos nosotros, ¿estamos tocando tambores de bronce? ¿Estamos llamando a un nuevo conflicto? ¿Es eso lo que queremos como sociedad? ¿O estamos evitando y estamos tratando de que lo que la historia pasó ese día tan trágico nos sirva para construir un futuro mejor como sociedad, un futuro en que nosotros nos sentamos libres y que podamos construir entre todos la sociedad que los uruguayos merecemos, una sociedad en que haya paz y prosperidad, porque no hay prosperidad sin paz y no hay paz sin concordia y entendimiento social. Amigos, el 14 de abril es un día trágico, hay que recordarlo y tiene que ser una seria lección para todos nosotros para mirar nuestro presente y tratar de construir un futuro todos juntos. Muchas gracias, Neri. Tremenda cronología, te felicito, Roque, a tu estilo y a tu nivel, ¿no?